Imagina por un momento las viejas calles empedradas de la Roma antigua, el bullicio de los mercados que se mezcla con el aroma del incienso y el sonido lejano de las legiones romanas marchando con paso firme. En medio de todo ese caos nace una niña que, sin saberlo, cambiaría el curso de la historia. Su nombre era Cecilia, y su vida, lejos de ser una simple historia, sería una sinfonía que resonaría a través de los siglos, tejida con hilos de fe, valentía y devoción. En una villa romana, el sol se filtra a través de las columnas de mármol y baña en su luz los frescos que decoran las paredes. En una de esas habitaciones, una niña de cabellera dorada está sentada frente a un instrumento musical. Con delicadeza, sus pequeños dedos acarician las cuerdas, creando melodías tan puras que parecen venir directamente del cielo. Esta es Cecilia, cuya música no solo deleita los oídos, sino que eleva el alma, como si en cada nota se pudiera escuchar el susurro de lo divino. Pero la vida de Cecilia no fue solo una melodía alegre. Su historia es más bien como una ópera completa, con altos dramáticos y bajos desgarradores, de amor y sacrificio, de fe inquebrantable ante la adversidad. Es una historia que nos transporta a un tiempo en el que ser cristiano no solo implicaba creer, sino arriesgarlo todo, incluso la vida misma. En las páginas que siguen, nos sumergiremos en la vida extraordinaria de Santa Cecilia. Descubriremos cómo una joven patricia romana se convirtió en el símbolo eterno de la música sacra, venerada por millones a lo largo de los siglos. Conoceremos sus luchas, sus milagros y el legado imperecedero que dejó al mundo. Prepárate para un viaje que, aunque nos hable del pasado, resuena con fuerza en el presente, invitándonos a encontrar nuestra propia melodía en el gran concierto de la vida. Capítulo 1. Los acordes de la infancia. Un nacimiento bendecido. Era una cálida tarde primaveral en Roma, hacia el año 200 de nuestra era, cuando el llanto de una niña rompió el silencio de una elegante villa romana. Cecilia había llegado al mundo, hija de una de las familias patricias más antiguas y respetadas de la ciudad eterna. Su nacimiento fue recibido con gran júbilo, no solo por sus padres, sino por toda la casa. Desde el primer momento hubo algo especial en Cecilia. Los sirvientes murmuraban entre sí que cuando la niña lloraba no era un llanto común, sino que su sonido parecía más bien una melodía. Su madre, mujer de gran belleza y noble corazón, se maravillaba de cómo el simple arrullo de una nana podía calmar inmediatamente a su hija, sumiéndola en un sueño profundo y apacible. Los primeros años. A medida que Cecilia crecía, su inclinación por la música se hacía más evidente. Mientras otras niñas de su edad jugaban con muñecas o correteaban por los jardines, Cecilia prefería sentarse cerca de los músicos que amenizaban las fiestas en la villa de su familia. Sus grandes ojos marrones observaban con fascinación el movimiento de los dedos sobre las liras y flautas, y sus oídos absorbían cada nota como si fueran gotas de agua en el desierto. A la edad de 5 años, Cecilia ya podía tararear con exactitud las melodías más complejas después de escucharlas solo una vez. Su padre, un hombre severo pero orgulloso de su hija, decidió que era momento de que ella recibiera una educación formal en música. El despertar del don. Fue así como, en su 6º cumpleaños, Cecilia recibió su primer instrumento, una pequeña lira de 7 cuerdas, bellamente decorada con incrustaciones de marfil. El instructor de música, un griego llamado Terpno, fue convocado para enseñarle. Terpno, conocido por su temperamento irritable y su falta de paciencia con los novatos, se sorprendió al ver el prodigioso talento de la niña. «En todos mis años enseñando», le dijo a los padres de Cecilia, «nunca he visto a alguien con tal don. Es como si la música fluyera directamente de su alma a sus dedos». Las lecciones continuaron, y pronto Cecilia no solo dominaba la lira, sino también la flauta y el arpa. Pero había algo más en su música, algo que trascendía la mera técnica. Cuando Cecilia tocaba, incluso las personas más endurecidas por el tiempo y la vida sentían una emoción inexplicable, como si por un momento pudieran vislumbrar algo divino, el secreto de su corazón.
Lo que nadie sabía en ese momento era que, en el silencio de su habitación, la joven Cecilia no solo practicaba las melodías que le enseñaban. En la intimidad de la noche, componía sus propias canciones, melodías que hablaban de un amor más grande que cualquiera que hubiera conocido en su corta vida. Cecilia guardaba un secreto. Desde muy pequeña, había sentido una conexión especial con el Dios de los cristianos. Aunque su familia seguía fielmente los cultos romanos tradicionales, algo en el corazón de Cecilia resonaba con las historias que había escuchado sobre Jesús de Nazaret. Cada noche, antes de dormir, Cecilia cerraba los ojos y en el silencio de su corazón cantaba para ese Dios que aún no conocía completamente, pero que sentía tan cerca. Sus canciones eran oraciones, súplicas de un alma joven que anhelaba algo más que la vida lujosa que le ofrecía su estatus patricio. Poco sabía la joven Cecilia que esas melodías secretas, nacidas en la inocencia de su infancia, serían el preludio de una sinfonía de fe que cambiaría no solo su vida, sino la de muchos otros a lo largo de los siglos venideros. Capítulo 2. Crescendo de fe. El encuentro con la verdad. A medida que Cecilia crecía, su talento musical florecía como una rosa en primavera, pero su espíritu inquieto buscaba algo más. A los 12 años, un evento fortuito cambiaría el curso de su vida para siempre. Una tarde, mientras paseaba por el foro romano con su nodriza, Cecilia se encontró con un grupo de personas reunidas en un rincón discreto. Intrigada, se acercó a escuchar. Un hombre de barba blanca y ojos amables hablaba en voz baja, pero con una pasión que Cecilia nunca había visto antes. «Y el Verbo se hizo carne», decía el hombre, «y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Estas palabras resonaron en el corazón de Cecilia como la melodía más hermosa. Sin saberlo, había tropezado con una reunión secreta de cristianos, y el orador era nada menos que el Papa Urbano I. La semilla de la fe. Esa noche, Cecilia no pudo dormir. Las palabras que había escuchado daban vueltas en su mente, mezclándose con las melodías que siempre había llevado en su corazón. Por primera vez, sintió que había encontrado el origen de esa música interior que la había acompañado desde su nacimiento. En los días y semanas siguientes, Cecilia buscó cualquier oportunidad para aprender más sobre esta nueva fe. Con la ayuda de su nodriza, quien resultó ser cristiana secreta, comenzó a asistir a más reuniones clandestinas. Cada palabra sobre Jesús, cada enseñanza sobre el amor y el sacrificio, alimentaba el fuego que ardía en su alma. La melodía del corazón. La música de Cecilia comenzó a cambiar. Aunque seguía tocando las melodías tradicionales romanas en las fiestas de su familia, en privado componía himnos de alabanza al Dios que ahora conocía. Sus canciones hablaban de un amor divino, de un sacrificio supremo, de una esperanza que superaba todas las riquezas terrenales. Una noche, mientras tocaba una de estas nuevas composiciones en el atrio de la villa, su padre la escuchó. Intrigado por la belleza y la profundidad de la melodía, le preguntó de dónde había sacado esa música. Cecilia, con el corazón latiendo fuertemente, respondió: «Padre, esta melodía nace de un amor más grande que cualquiera que haya conocido. Es el eco del amor de Dios por nosotros». Su padre, desconcertado pero conmovido, no dijo nada. Pero en ese momento, sin saberlo, había sido testigo del nacimiento de lo que más tarde se conocería como música sacra cristiana. El voto secreto. A los 16 años, en una noche estrellada, Cecilia tomó una decisión que sellaría su destino. Arrodillada en el jardín de su casa, con solo la luna como testigo, hizo un voto de virginidad, consagrando su cuerpo y alma a Cristo. «Oh Señor», susurró, «que mi vida sea una canción eterna para ti. Que cada latido de mi corazón sea una nota en la sinfonía de tu amor. Te entrego mi pureza, mi música, mi todo». En ese momento, Cecilia sintió una presencia cálida a su alrededor, como si el mismo cielo la abrazara. Una paz indescriptible llenó su ser, y supo, sin lugar a dudas, que su voto había sido escuchado y aceptado. Capítulo 3.
el contrapunto del amor y el deber, la noticia que sacudió su mundo. Los días que siguieron al anuncio del compromiso fueron una tormenta de emociones para Cecilia. Por un lado, el amor y el respeto que sentía por sus padres la llenaban de culpa al pensar en decepcionarlos. Por otro, su devoción a Cristo y su voto de virginidad ardían con tal intensidad que no podía ignorarlos. Cada mañana, al despertar, Cecilia deseaba que todo fuera un sueño, pero al enfrentar la realidad, la verdad de su situación era innegable. Las preparaciones para la boda avanzaban rápidamente, telas finas llegaban de todos los rincones del imperio, joyeros mostraban sus mejores creaciones y la casa bullía con la actividad de los sirvientes preparando el gran evento. Cecilia, en medio de ese torbellino, buscaba consuelo en su música, que se había convertido en su único refugio. El dilema interior. Cada tarde, después de las celebraciones, Cecilia se retiraba a su habitación, donde pasaba horas componiendo melodías que reflejaban la tormenta que se desataba en su interior. Sus padres, interpretando su comportamiento como nervios prenupciales, no entendían la verdadera causa de su angustia. Una tarde, mientras tocaba una pieza melancólica en su lira, su madre entró en la habitación. «Hija mía», dijo suavemente, «¿qué te aflige? Deberías estar llena de alegría. Valeriano es un buen hombre, de noble cuna. Serás feliz con él». Cecilia dejó de tocar y miró a su madre con ojos llenos de lágrimas contenidas. «Madre», comenzó, con una voz que temblaba por la emoción, «mi corazón ya pertenece a otro». Su madre, interpretando mal sus palabras, sonrió con indulgencia. «Ah, el primer amor. Todas pasamos por eso. Pero el amor por tu esposo crecerá con el tiempo, ya verás». Cecilia no podía explicarle, no podía hacerle entender que no se trataba de un amor terrenal, sino de una devoción divina. Las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Cómo podría hablar de algo que su madre, fiel seguidora de los dioses romanos, no podría comprender? El encuentro con Valeriano. A medida que se acercaba el día de la boda, Cecilia se vio obligada a conocer a su futuro esposo. Valeriano era, según todos los estándares romanos, un hombre perfecto, apuesto, educado y de buena posición. En otras circunstancias, Cecilia podría haberlo considerado un buen compañero, pero su corazón ya estaba completamente entregado a Cristo. Durante su primer encuentro en los jardines de la villa, Valeriano quedó cautivado por la belleza de Cecilia, pero también por su intelecto y su talento. «Me han hablado de tu talento musical», dijo con genuino interés. «¿Tocarías algo para mí?». Cecilia, viendo una oportunidad para expresarse, asintió y tomó su lira. Comenzó a tocar una melodía que había compuesto recientemente, una pieza que hablaba de un amor más allá de lo terrenal, de una devoción que trascendía la comprensión humana. Mientras tocaba, Cecilia cerró los ojos y dejó que la música fluyera a través de ella. No se dio cuenta de cómo Valeriano la observaba, fascinado no solo por la belleza de la melodía, sino por la expresión de paz y éxtasis en su rostro. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, Valeriano permaneció en silencio por un momento. «Nunca había escuchado algo así», dijo finalmente, con voz suave. «Es como si los mismos dioses hubieran inspirado esa música». Cecilia abrió los ojos y miró a Valeriano. Por un breve instante, consideró contarle la verdad, hablarle de su fe, de su voto. Pero el miedo la detuvo. «La música viene del corazón», respondió simplemente. La víspera de la boda. La noche antes de la boda, Cecilia cayó de rodillas en su habitación, con las manos entrelazadas en una oración ferviente. «Señor», susurró, «dame fuerza, muéstrame el camino. No sé cómo cumplir con mi voto sin decepcionar a mi familia y a Valeriano». Mientras oraba, una paz inexplicable la envolvió. En su corazón, escuchó una voz suave que le decía: «No temas, hija mía, yo estaré contigo».
Con renovada determinación, Cecilia se levantó, sabiendo lo que debía hacer. Tomaría un riesgo, pero confiaba en que Dios la guiaría. El día de la boda. El día de la boda amaneció radiante. Roma despertó con el sonido de las campanas y el bullicio de la gente que se preparaba para las celebraciones. En la casa de Cecilia, el ambiente era de júbilo y expectación. Cecilia se dejó vestir con los lujosos ropajes nupciales, pero su mente estaba lejos. Bajo las vestiduras llevaba un cilicio, un áspero cinturón de crin que se clavaba en su piel. Este acto de penitencia era su manera de reafirmar su voto de virginidad. La ceremonia fue grandiosa, como correspondía a dos familias patricias, con el templo de Júpiter adornado con guirnaldas de flores y el aire impregnado de incienso. Cecilia caminó hacia el altar con pasos firmes, su rostro sereno, ocultando la tormenta interior. Durante los ritos nupciales, mientras el sacerdote invocaba a los dioses romanos, Cecilia cantaba en su corazón himnos al Dios verdadero. Su voz interior era más fuerte que cualquier ceremonia externa. La noche de bodas. Finalmente llegó el momento que Cecilia más temía, la noche de bodas. Cuando se encontraron a solas en la cámara nupcial, Valeriano se acercó a ella con ternura. Pero antes de que pudiera tocarla, Cecilia habló. «Valeriano», dijo con voz firme, «debo decirte algo. Tengo un secreto que he guardado por mucho tiempo». Intrigado, Valeriano la animó a continuar. «Estoy consagrada a Cristo», confesó Cecilia. «He hecho un voto de virginidad y un ángel del Señor vela por mí. Si respetas mi pureza, el ángel te amará como me ama a mí». Valeriano, asombrado, retrocedió un paso. «¿Cristo? ¿Eres una de esos cristianos?», preguntó, con una mezcla de asombro y temor. Cecilia asintió, preparándose para lo peor. Sabía que su confesión podría costarle la vida, pero no podía seguir ocultando la verdad. Sin embargo, para su sorpresa, Valeriano no reaccionó con ira. En cambio, lo miró con una mezcla de confusión y curiosidad. «¿Este ángel del que hablas, podría yo verlo?», preguntó finalmente, con una mirada que reflejaba un deseo sincero de entender. «Si crees», respondió Cecilia, «y si aceptas ser purificado en las aguas del bautismo, entonces podrás verlo». Movido por una fuerza que no comprendía del todo, Valeriano asintió. «Muéstrame», dijo, y con esas palabras, su vida cambió para siempre. Capítulo 4. Crescendo de persecución. Rumores y sospechas. A medida que Cecilia y Valeriano continuaban con su labor caritativa y su discreto ministerio cristiano, los rumores comenzaron a circular en los círculos aristocráticos de Roma. La joven pareja, que debería estar disfrutando de la vida matrimonial, pasaba mucho tiempo entre los pobres y los enfermos. ¿Y qué eran esas extrañas reuniones nocturnas a las que asistían? Las sospechas crecieron aún más cuando Tiburcio, el hermano de Valeriano, también cambió radicalmente su estilo de vida. Los tres se habían vuelto inseparables, unidos por un secreto que intrigaba y preocupaba a sus conocidos por igual: la sombra de la persecución. El emperador Alejandro Severo, aunque no era abiertamente hostil hacia los cristianos, comenzaba a ceder bajo la presión de los sectores más conservadores de la sociedad romana. Se emitieron nuevos edictos que restringían las reuniones religiosas no autorizadas, y las redadas contra los cristianos se intensificaron. Una noche, mientras Cecilia tocaba una melodía melancólica en su lira, Valeriano irrumpió apresuradamente en la habitación. «Cecilia», dijo con voz tensa, «han arrestado a varios de nuestros hermanos en la fe. El prefecto Almaquio está interrogando a todos los sospechosos de ser cristianos». Cecilia dejó su instrumento y tomó las manos de su esposo. «No temas», dijo con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Dios está con nosotros». El arresto. No pasó mucho tiempo antes de que las autoridades centraran su atención en Valeriano y Tiburcio. Una mañana temprano, cuando la pareja se preparaba para asistir a una reunión secreta de cristianos, se escucharon fuertes golpes en la puerta de la villa.
Cecilia, que estaba en el atrio, vio cómo un grupo de soldados irrumpía en la casa. Su corazón se aceleró, pero su voz permaneció firme cuando preguntó: ¿Qué buscan? El centurión al mando dio un paso adelante. Buscamos a Valeriano y Tiburcio. Han sido acusados de practicar la religión ilícita de los cristianos. En ese momento, Valeriano y Tiburcio aparecieron. «Estamos aquí», dijo Valeriano con dignidad. «No negamos nuestra fe en Cristo». Cecilia observó con el corazón destrozado cómo los soldados se llevaban a su esposo y a su cuñado. Pero antes de que se los llevaran, Valeriano se volvió hacia ella y dijo: «No temas, amada mía. Nuestra música continuará, pase lo que pase». El juicio. Valeriano y Tiburcio fueron llevados ante el prefecto Almaquio, conocido por su dureza contra los cristianos. El juicio fue breve y sin compasión. «Se os acusa de practicar la religión cristiana y de conspirar contra los dioses de Roma», declaró Almaquio. «¿Cómo os declaráis?». Valeriano, con voz clara y firme, respondió: «Nos declaramos seguidores de Cristo, el único Dios verdadero. No conspiramos contra nadie, sino que amamos a todos, incluso a nuestros enemigos, como Él nos enseñó». Tiburcio asintió en acuerdo, su rostro reflejando la misma determinación que el de su hermano. Almaquio, visiblemente irritado por su audacia, ofreció una última oportunidad. «Renunciad a vuestra fe y ofreced sacrificios a los dioses de Roma, y seréis perdonados». Pero los hermanos permanecieron firmes. «No podemos renunciar a la verdad que hemos conocido», dijo Tiburcio. «Nuestra lealtad está con Cristo, aunque nos cueste la vida». El martirio de Valeriano y Tiburcio. La sentencia fue rápida y brutal. Valeriano y Tiburcio fueron condenados a muerte por decapitación. Mientras eran conducidos al lugar de ejecución, comenzaron a cantar himnos de alabanza, las mismas melodías que habían aprendido de Cecilia. En el lugar del martirio se les dio una última oportunidad de retractarse, pero los hermanos, con una paz que asombraba a todos los presentes, se arrodillaron y ofrecieron sus vidas a Cristo. Cuando las espadas cayeron, se dice que un suave aroma de rosas y lirios llenó el aire, recordando las coronas que el ángel les había otorgado. La fortaleza de Cecilia. La noticia del martirio de Valeriano y Tiburcio llegó rápidamente a Cecilia. Aunque su corazón se desgarraba de dolor, encontró fuerza en su fe y en la música que siempre había sido su consuelo. Esa noche, en lugar de lamentos, los vecinos escucharon una melodía celestial proveniente de la villa de Cecilia. Era un canto de victoria, un himno que hablaba de la gloria que esperaba a aquellos que permanecían fieles hasta el final. Muchos se reunieron en secreto para escuchar, atraídos por la belleza y el poder de la música. Y mientras Cecilia cantaba, sus lágrimas se mezclaban con las notas, creando una sinfonía de dolor y esperanza que tocaba el corazón de todos los que la oían. Pero la historia de Cecilia estaba lejos de terminar. Su propia prueba estaba por llegar, una prueba que la llevaría a enfrentar su destino con la misma valentía y fe que habían mostrado su esposo y su cuñado. Capítulo 5. El gran finale. La detención de Cecilia. No pasó mucho tiempo antes de que las autoridades romanas volvieran su atención hacia Cecilia. Su música, que una vez había sido admirada en los círculos más elevados de Roma, ahora se había convertido en un símbolo de resistencia y fe para los cristianos perseguidos. Una mañana, mientras Cecilia distribuía alimentos y ropa entre los pobres de Roma, fue rodeada por un grupo de soldados. El centurión al mando se adelantó, su rostro una máscara de determinación y algo más. ¿Era remordimiento? «Cecilia», dijo con voz grave, «estás acusada de practicar y propagar la religión cristiana. Debes acompañarnos ante el prefecto Almaquio». Cecilia, con una serenidad que sorprendió a todos los presentes, asintió suavemente. «Si esa es la voluntad de Dios, iré con ustedes», respondió.
Luego, volviéndose hacia los pobres que la rodeaban, dijo: «No teman, hermanos y hermanas. El amor de Cristo permanece con ustedes». Mientras era escoltada por las calles de Roma, Cecilia comenzó a cantar. Su voz, clara y melodiosa, se elevaba por encima del bullicio de la ciudad. No era un canto de lamento, sino un himno de alabanza que hablaba de un amor más fuerte que la muerte. El juicio de Cecilia. En el tribunal, Cecilia se encontró cara a cara con el prefecto Almaquio, el mismo hombre que había condenado a su esposo y a su cuñado. El prefecto, intrigado por la fama y la nobleza de Cecilia, decidió interrogarla personalmente. «Cecilia», comenzó Almaquio, «eres una mujer de noble cuna y gran talento. ¿Por qué insistes en seguir esta superstición que llaman cristianismo?» Cecilia, con una sonrisa serena, respondió: «Prefecto Almaquio, mi nobleza proviene de ser hija del Rey de Reyes. Mi talento es un regalo que uso para glorificar a aquel que me lo dio. No es superstición, sino la verdad más pura la que sigo». Almaquio, irritado por su respuesta, cambió de táctica. «Sabes que tengo el poder de condenarte a muerte o de liberarte. ¿Por qué no eres sensata y ofreces un simple sacrificio a los dioses?» «Te equivocas, Almaquio», respondió Cecilia con calma. «Tu poder es como una burbuja que puede estallar con un simple alfiler. Solo hay un poder eterno, y ese es el poder de Dios. Él es quien decide sobre la vida y la muerte, la sentencia y el intento de ejecución». Furioso por la audacia de Cecilia, Almaquio la condenó a muerte. Primero, ordenó que fuera encerrada en el caldarium de su propio baño, donde el vapor ardiente debía sofocarla. Durante un día y una noche, Cecilia permaneció en el caldarium, pero para asombro de todos, no solo sobrevivió, sino que salió de allí cantando alabanzas a Dios. Los testigos juraron que una brisa fresca y un aroma celestial llenaban la cámara. Frustrado, Almaquio ordenó que un verdugo la decapitara allí mismo. El ejecutor, temblando ante la serenidad de Cecilia, asestó 3 golpes con su espada, el máximo permitido por la ley romana. Sin embargo, aunque gravemente herida, Cecilia no murió. Los últimos días de Cecilia. Milagrosamente, Cecilia sobrevivió 3 días más con sus heridas. Durante ese tiempo, su casa se convirtió en un lugar de peregrinación para los cristianos de Roma. A pesar de su dolor, Cecilia continuó predicando y cantando, consolando a los afligidos y fortaleciendo la fe de los vacilantes. En sus últimas horas, Cecilia llamó al Papa Urbano a su lado. Con voz débil pero llena de convicción, le dijo: «Padre, he pedido estos 3 días de vida para entregar mi casa a tu cuidado. Que sea un lugar donde los fieles puedan adorar a Dios libremente». El Papa, conmovido hasta las lágrimas, asintió y bendijo a Cecilia. Con una última sonrisa, Cecilia cerró los ojos y entregó su espíritu a Dios. Se dice que en ese momento, una música celestial llenó la habitación, como si un coro de ángeles hubiera venido a recibir a su hermana. El legado de Santa Cecilia. La historia de Cecilia se extendió rápidamente por toda la comunidad cristiana. Su valentía, su devoción y su inquebrantable fe en medio de la persecución inspiraron a generaciones de creyentes. La casa de Cecilia, tal como ella había deseado, se convirtió en una iglesia. Con el tiempo, sobre ese lugar se construyó la Basílica de Santa Cecilia en Trastevere, que sigue en pie hasta el día de hoy. Pero el legado más duradero de Cecilia fue su conexión con la música. A lo largo de los siglos, fue venerada como la patrona de los músicos. Compositores, cantantes e instrumentistas de todas las épocas han buscado su inspiración y protección. Epílogo. La melodía eterna. Siglos después de su muerte, el cuerpo de Santa Cecilia fue exhumado. Para asombro de todos, se encontró incorrupto, en la misma posición en la que había muerto, recostada sobre su lado derecho, con las manos cruzadas en oración. Este descubrimiento solo sirvió para aumentar la devoción hacia ella. Hoy en día,
La fiesta de Santa Cecilia se celebra el 22 de noviembre en todo el mundo católico. En ese día se realizan conciertos y festivales de música en su honor, recordando a la joven Patricia romana que prefirió cantar para Dios antes que renunciar a su fe. La historia de Cecilia nos recuerda que la verdadera música, aquella que toca el alma, nace de una profunda convicción y de un amor que trasciende lo terrenal. Su vida fue una sinfonía de fe, valor y devoción, cuyas notas siguen resonando a través de los siglos. Reflexión espiritual. La música del alma. La vida de Santa Cecilia nos enseña que la verdadera espiritualidad es como una hermosa melodía que resuena en lo más profundo de nuestro ser. Al igual que Cecilia encontró en la música una forma de expresar su amor por Dios, nosotros también podemos descubrir nuestra propia canción interior que nos conecta con lo divino. Cecilia nos muestra que la fe verdadera no es algo que se guarda para uno mismo, sino que se comparte con los demás. Su música no solo era para su propio deleite, sino que se convirtió en un medio para llevar esperanza y consuelo a otros, incluso en los momentos más oscuros. La santidad de Cecilia no residía en hechos extraordinarios, sino en la extraordinaria manera en que vivió su vida cotidiana. Cada acto, cada nota que tocaba, cada palabra que pronunciaba, estaba impregnada de su amor por Dios. Nos enseña que la santidad está al alcance de todos, si vivimos cada momento con autenticidad y devoción. En un mundo que a menudo parece discordante y caótico, la vida de Santa Cecilia nos invita a buscar la armonía interior. Nos recuerda que, al igual que en una sinfonía, cada uno de nosotros tiene un papel único que desempeñar en la gran composición de la vida. Que el ejemplo de Santa Cecilia nos inspire a vivir nuestras vidas como una hermosa canción, una melodía de amor, fe y servicio que resuene en los corazones de quienes nos rodean. Oración a Santa Cecilia. Oh gloriosa Santa Cecilia, patrona de la música y ejemplo de fe inquebrantable, tú que convertiste tu vida en una hermosa melodía para Dios, enséñanos a encontrar la música en nuestras almas, que, como tú, podamos enfrentar las pruebas de la vida con la serenidad de quien escucha una sinfonía celestial. Ayúdanos a transformar nuestros días en cantos de alabanza y nuestras acciones en armonías de amor y servicio. Intercede por nosotros, Santa Cecilia, para que nuestros corazones puedan siempre latir al ritmo del amor divino. Que nuestra fe, como la tuya, sea fuerte y melodiosa, capaz de inspirar a otros y de elevar nuestras almas hacia Dios. En los momentos de silencio y en los de júbilo, en la discordia y en la armonía de nuestras vidas, que podamos siempre escuchar la música del Espíritu y responder con la canción de nuestras vidas. Amén.